Hola familia, qué bueno que están conectados a nuestra transmisión. Recuerda tener la cena del Señor lista y dispón tu corazón para adorar a Dios. Comenzamos. Que
Me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré. Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste y me diste esperanza. ¿Alguien puede levantar sus manos y cantarlo? Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó, amén. Cristo te seguiré, una vez más. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre. Cristo te seguiré. Una vez, Cristo te seguiré. Dos, vamos. Confiar en tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te... Dile, yo viviré, viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te... Vamos, cántalo, te seguiré. Te seguiré, tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Vamos con tus palmas, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. ¿Alguien puede danzar? ¡Vamos! Cristo te seguiré, Cristo te seguiré. Solamente tiene palabras de vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Cristo. ¿Cuántos vinieron a exaltar el nombre de Jesucristo? Pues da un fuerte grito de júbilo al Rey. Vamos, quiero oír tu voz. Ahora con palmas arriba. ¿Estás listo para lanzar? ¡Vamos!
se levantó de ahí, me levantó con él, me levantó con él. Hay una tumba ya vacía, amén. El que se levantó de ahí, me levantó con él. ¿Cuántos saben que Jesucristo resucitó? Hay una tumba ya vacía. El que se levantó de ahí, me levantó con él, me levantó con él. Vamos una vez más. Hay una tumba ya vacía. El que se levantó de ahí, me levantó con él, me levantó con él. Con palmas, vamos, que se escuche la voz de los libres. Oh, te exaltamos. ¿Estás listo para danzar? Un, dos, tres, vamos. Por siempre cantaremos al Rey que nos resucitó. Por siempre gritaremos nuestra victoria en los cielos. Te exaltamos a ti, solo a ti, Rey. Aleluya. Vamos, denle fuerte esa palma de aplausos a Jesucristo el Rey. Amén. ¿Por qué donde está ahí? ¿Por qué no levanta sus manos a Jesús en esta tarde? Estamos aquí por Él, ¿no es cierto? Estamos sanos por Él, ¿no es cierto? Nos podemos reunir porque Él es bueno, ¿no es cierto? ¿Cuántos pueden antes de cantar levantar su voz y darle gracias a Dios? Porque estamos sanos, porque estamos bien, porque en tu casa todo está bien. Escucha, todo está bien. Él tiene el control de todas las cosas, ¿lo crees? ¿Y qué crees? Aunque no lo creas, Él tiene el control de todas las cosas. Qué maravilloso es Jesús. Te adoramos a ti. Dios en mi vida, Dios en mi aliento, cuando despierto y cuando duermo. Dios en mi descanso, en mi trabajo, en mis pensamientos y cuando hablo. Eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí. Dios mi esperanza, Dios mi esperanza, Dios en mis sueños, cuando Dios en mi risa, Dios en mi llanto, en mis dolencias y cuando eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí.
Dios en mi vida, Dios en mi aliento, cuando despierto y cuando duermo. Dios en mi descanso, en mi trabajo, en pensamientos y cuando Eres todo. eres todo. Levanten sus manos, díganselo a Él.
diestra del Padre reinando. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. ¿Crees que Jesús se levantó de los muertos? Entonces tenemos una esperanza de vida, una esperanza para seguir adelante, una esperanza para que Él tome control de toda nuestra vida. Levante sus manos conmigo. Esta es una palabra poderosa. Si Cristo en mí, yo tengo la esperanza de su gloria en mí. Y díganlo ustedes, vamos. Cristo en mí, Cristo en mí, vamos, Cristo en mí. Cristo en mí, Cristo en mí. Vamos subiendo. Tú eres todo en mí. Con convicción en nuestros labios, vamos. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria. Porque tú estás vivo, tenemos esperanza, Jesús. Tenemos a tu Espíritu precioso. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria. Tú eres todo en mí. Una vez más, Cristo en mí, Cristo en mí. Tú eres todo en mí. Eres todo en mí. Eres todo en mí. Eres todo en mí. Tú eres todo. Eres todo en mí. Tú eres todo en mí. Eres todo en mí. Eres todo en mí. Eres todo. Eres todo en mí. Eres todo en mí. Eres todo en mí. Eres todo en mí. Cristo en mí. Cristo en mí. Cristo en mí, esperanza de gloria. Tú eres todo en mí. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria. Tú eres todo en mí. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria. Tú eres todo en mí. Y en esto sabemos que Él va a cumplir su promesa, en que Él nos ha dado su Santo Espíritu, que es el sello y es la garantía que tú y yo un día le veremos una vez más. ¿Por qué no en este día ahí con tu familia cierras tus ojos, concéntrate en su promesa? El Espíritu Santo hoy está aquí recordándonos que nuestra esperanza solamente debe ser Cristo, iglesia. Mi esperanza eres tú. Alguien puede decir: mi esperanza eres tú, Jesús. Mi esperanza eres tú, tu Santo Espíritu en mí. Tu Espíritu está en mí. Tu Espíritu está en mí. Pues tú has prometido. Ten fe, iglesia. Espíritu Santo
esta oración. Mi esperanza está en Jesús. Eso es, vamos. En su justicia y en su cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Cantamos en Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es. Aunque no pueda ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Pero cuando no puedo ver su faz, oh, siempre es igual. Sé que su gracia es siempre igual. Amén. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Una vez más, mi ancla firme está. Levanta tus manos y canta esta oración. Y en Jesús fuerte soy. Amén. Mi roca es. Sobre tempestad Él es Rey. Aleluya, en Jesús. Levanta tu voz. Espíritu, ven, aviva mi esperanza. Espíritu, ven. Cantamos. Alguien puede sentir como Él está aquí. Él está aquí, iglesia. No estás solo. No estás solo. Nunca has estado solo. Él lo va a hacer en tu casa. Porque su espíritu está dentro de tu corazón. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Cantamos en Jesús. Y en Jesús fuerte soy. Mi roca es. Podemos hacer de esto un himno en este día. En Jesús, en Jesús fuerte soy. Solo
una vez más. Yeah, es Jesús, el Padre, oh, el único Dios, Jesucristo, Hijo de David, Espíritu Santo. Nunca olvides que su espíritu está dentro de tu corazón. Hola familia, ¿cómo están? Te quiero dar unos anuncios. Recuerda que los lunes tenemos un episodio nuevo del podcast Voz Sin Límite, en el cual son pequeños segmentos donde nuestro pastor José Luis Peñalosa nos está compartiendo un pequeño mensaje para la familia. No te los puedes perder y está en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Y también quiero recordarte que los lunes tenemos altar familiar, donde toda la familia nos juntamos para tener un tiempo con Dios, en el cual oramos por las necesidades de cada uno de los integrantes. Sé que va a ser de mucha bendición para su hogar. Recuerda también que los miércoles tenemos oración a las 7 de la noche. Estamos orando por todas las necesidades tanto de la iglesia como de la nación como de tu familia. Así que recuerda conectarte a las 7 de la noche para orar juntos y darle a la oración. Y también quiero recordarte que los viernes tenemos un nuevo set de adoración, en el cual es una hora de música y adoración para pasar un tiempo con Dios orando, leyendo la Biblia, estar un tiempo adorando al Dios. Y yo sé que ese tiempo va a ser de mucha bendición para ti. Recuerda que la página está en YouTube, en el cual tú puedes suscribirte y en el cual tú puedes recibir cada vez que se suba un nuevo set de adoración. Te puede llegar la notificación. Y quiero recordarte que los domingos a las 9 de la mañana estamos teniendo nuestra iglesia online, nuestra iglesia en línea, en el cual tú puedes conectarte a las 9 de la mañana y pasar un tiempo de alabanza y de oración y también escuchando la palabra de Dios a las 9 de la mañana en nuestras redes sociales de Ministerios Filadelfia. Y también quiero recordarte que tenemos dos formas en la cual tú puedes depositar tu diezmo y tu ofrenda. Una es por una cuenta bancaria, que van a aparecer los datos aquí en la pantalla, y también en la iglesia tenemos un buzón en la puerta. Puedes venir y en un sobre sellado con tu nombre y con tus datos puedes venir y dejar tu diezmo o tu ofrenda ahí. Y también te tengo una buena noticia, que ya los domingos estamos teniendo iglesia presencial en cualquiera de nuestros dos horarios que tenemos los domingos. Uno es a la 1 de la tarde y la otra es a las 3:30. Tú puedes venir y registrarte y así podemos gozar como iglesia de la presencia de Dios. Así que te esperamos, no faltes. Hola iglesia, sabemos que en este tiempo hay un enemigo invisible que en cualquier momento puede llegar a tocar nuestras vidas. Este enemigo se llama enfermedad, pero eso no significa de que Dios no está sanando. Aquí en Ministerios Filadelfia creemos en un Dios sanador y en un Dios milagroso, y es por eso que nosotros aquí tenemos un equipo llamado Sobrenatural, en la cual nos dedicamos a orar por las enfermedades y las necesidades de la iglesia. Si tú tienes alguna necesidad, alguna enfermedad, mándanos un mensaje a este número que está apareciendo en pantalla para poder orar por tu enfermedad, sea grande o pequeña, hasta ver que Dios trae una sanidad y un milagro sobre tu vida y que tú seas testigo que aún hoy en día Dios está obrando. Iglesia, los amamos y esperamos sus mensajes. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Yo quiero que se ponga de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie juntamente con toda nuestra familia, porque quiero orar por las familias terminando de leer. Dice la escritura en el verso 6: por lo cual, dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga conmigo: espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo compartí sobre cómo nosotros hemos recibido no un espíritu de cobardía, sino de poder.
sino de valor más bien, de valor. Y vimos al principio de este tiempo que nos hemos reunido cómo empodera a Dios con valor a la gente que recibe a Jesús como Señor de su vida, y cómo la gente a través de los procesos puede haber manifestaciones de falta de valor, de cobardía, pero cuando tú vienes a Jesús, algo se te mete y empieza a haber una formación de un hombre, de una familia, de una mujer con valor que enfrenta las situaciones porque sabe que Dios está con ella. Y después vimos acerca del espíritu de poder, de cómo nosotros al recibir el ser hijo de Dios, nosotros recibimos el espíritu de adopción, el espíritu del Padre, el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, pero la meta es que tengamos el dunamis. O sea, Dios nos ha no solamente dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y el espíritu de poder es un espíritu que actúa con un poder que es capaz de poder levantar a los muertos, capaz de sanar a los enfermos, capaz de hacer cosas gloriosas que ni siquiera nosotros naturalmente nunca podríamos hacer, pero un hijo de Dios que tiene un espíritu de poder lo puede hacer. Hoy voy a dar la tercera parte, que es un espíritu de amor. De amor. Yo quiero que oremos a Dios para que el Señor pueda bendecirnos con su Espíritu Santo como familias. Vamos a darle gracias a Dios que estamos juntos. Señor, gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, porque ellas están aquí. Gracias por los padres, por las madres, por los hijos, Señor, que se han reunido en esta casa. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tomes el control de esta reunión. Bendigo los hogares, bendigo los corazones. Señor, dejo este lugar en tus manos para que tú nos puedas hablar en esta hora. Háblanos, Señor, y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que no sea mi voz sino la tuya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar. Qué bueno es estar en la casa de Dios, familia. Y quiero que pases conmigo a otro versículo en Mateo capítulo 4. Es importante que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros no sabemos lo que Dios nos ha concedido, vamos a creer y vamos a esperar que solamente el venir a la iglesia, ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero el venir a la iglesia es solamente parte del propósito. Y yo quiero que nosotros veamos y que sepamos, ¿verdad?, cómo es que Dios va desarrollando a un hijo de Dios con todo aquello que nosotros hemos venido viendo. Un espíritu de valor, un espíritu de poder y un espíritu de amor en este día. Así que vamos a ir al capítulo 4 de Mateo, versículo 1, dice la escritura así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Note usted cómo Dios fue y llevó, ¿verdad?, prácticamente por su Espíritu a Jesús al desierto. No es que Jesús inmediatamente quiso ir al desierto, sino que alguien lo llevó, y ese fue Dios. Dice, y después dice, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Pero después y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador a él y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra o en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Es interesante estudiar acerca de las tentaciones de Jesús. Es interesante. Le voy a decir por qué. Porque tú encuentras que el diablo vino a Jesús con 3 tentaciones. Y no voy a hablar mucho de las tentaciones, sino voy a hablar acerca de por qué vino el diablo hasta ese momento. ¿Por qué no vino a lo largo de los años que Jesús, verdad, había sido creado a la edad de 30 años atrás? No tenemos registros de batallas espirituales de Satanás con Jesús. Fue hasta que él fue llevado al desierto después de que él inició su ministerio. Pero me llama la atención al estar estudiando esto acerca del espíritu de amor, es que Dios me llevó a cómo Satanás vino contra el Señor Jesús a hacerle guerra en el desierto después de que él había ayunado 40 días y 40 noches. Y cuando él estaba débil, entonces lo atacó y le dice una frase que muchas veces nosotros pasamos desapercibida, que dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Todos nosotros sabemos que Satanás tiene astucia. La serpiente vino también en el huerto y dice la Biblia que la serpiente, en el capítulo 3 de Génesis, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces tenemos que saber que el diablo es un ser infernal, malo, pero es astuto. Y él va a venir, si vino con el Señor Jesús, también va a venir contra nosotros. El desierto viene comparado con esta pandemia que nosotros hemos prácticamente estado enfrentando desde hace 5 meses. Y muchos de nosotros, o más bien todos nosotros, juntamente con todo el mundo, ha sido llevado a un desierto que en la cual tú tienes que enfrentar tus situaciones solo. Las enfermedades las hemos enfrentado solos. Las luchas espirituales las hemos enfrentado solos. Dios nos llevó al hogar por 3 meses prácticamente. Nos ha metido en el hogar y nos ha encerrado. Y ahí tenemos que saber que es como este desierto, porque en el desierto va a haber carencias, en el desierto va a haber situaciones. Si comparamos este desierto con Deuteronomio 8, vamos a entender cómo la nación de Israel también fue llevado al desierto, pero Israel no solamente por 40 días, sino 40 años. Y en esos 40 años la Biblia menciona que Israel también fue tentado, e Israel, aunque no nos menciona que fue el diablo, pero detrás de todas esas tentaciones que Israel tenía, estaba Satanás. Y Satanás venía a tentarlos de tal manera que ellos, la tentación número 1 de Satanás es hacerte ver que tú tienes necesidades en ese desierto. Y siempre va a llegar a confrontar diciéndote esto: si tú eres hijo de Dios. ¿Cuándo es cuando Satanás vino? No vino antes del bautismo. Ahora pasa un capítulo antes, al capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 17. Ahí unos versículos antes. Dice, vamos a leer desde el 15, no, desde el 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio, diga conmigo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero el verso 17 dice algo muy interesante: y hubo una voz de los cielos que decía: este, hablando de Jesús, es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, hubo una voz del cielo que exaltó al Hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros no conocemos a Cristo, nosotros somos hijos del diablo, según Efesios capítulo 2, en los versos adelante, 1 al 3 al 4. Dice que nosotros antes éramos hijos de ira. Y yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, que yo me convertí, les he platicado, me convertí en
en un hospital donde yo por primera vez hablé con Dios y le dije: Señor, yo soy alguien que no te conoce, pero yo no sé si tú existas, pero si tú eres real, habla a mi vida y cámbiame. Y este libro yo quiero aprenderlo de tal manera que tú me lo vas a enseñar. Yo era tan rebelde que yo no quería que un pastor viniese a mi casa, me enseñara, o uno de los hermanitos viniese a enseñarse la Biblia, porque en aquellos tiempos no había muchos convertidos, había unas viejitas, y yo no quería ser enseñado por unas viejitas. Yo quería ser enseñado por él. Yo le dije: Señor, si tú eres real, enséñame a mí este libro. Y recuerdo yo, después de la muerte de mi amigo, que habíamos comprado una casa, mi esposa y yo, en Tláhuac. Allá vivíamos, y recuerdo yo que en una tarde, antes de irme yo a trabajar, estaba yo leyendo la escritura y había escuchado al pastor que me había compartido: lee el Evangelio de San Juan, lee el Evangelio de San Juan. Y me acuerdo bien que yo lo empecé a leer, y yo empecé a leer este capítulo. Ve conmigo al libro de San Juan, capítulo 1. Quiero llevarte acerca del proceso de por qué Satanás ataca a los hijos de Dios. ¿Cuándo fue cuando Satanás atacó a Jesús? Cuando él oyó que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás no te va a atacar hasta que no oye del cielo esa palabra: este es mi Hijo amado. Escucha bien. Cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces por eso Satanás nos va a atacar. Y todo comienza, si hay aquí alguien que viene por primera vez o está comenzando la vida cristiana, yo voy a hablarte de mis inicios. Y la escritura menciona en el verso 11, diciendo: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente versículo es interesante, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Cuando yo escuché eso, yo había crecido en una familia sin padre. Y déjeme decirle esto: cuando hablo de sin padre, yo tenía una carencia de padres. Muchas veces nosotros podemos tener un padre en casa, pero ese padre nunca vive, nunca se acerca, nunca tiene comunión con nosotros, y siempre el hombre tiene la necesidad de un padre. Y yo adentro de mi ser, por algún motivo, yo tenía la necesidad de un padre. Yo tenía la necesidad de una paternidad. Y yo tenía tanto anhelo de poder convivir, de poder recibir una palabra. Algunos de nosotros nunca en toda nuestra vida hemos recibido un abrazo del Padre, de un padre. Nunca a lo largo de nuestra vida hemos recibido de un padre una bendición cuando ha puesto su mano sobre ti. Tal vez nunca hemos recibido un regalo del Padre. Tal vez nunca hemos recibido un amor del Padre. Así me sentía. Yo nunca había recibido muchas cosas, tenía muchas carencias, vivía en una familia que no conocía a Dios. Obviamente pues esas carencias se manifestaban más. Pero cuando yo estoy tocado en mi corazón por la pérdida de mi mejor amigo, leo estos versículos y yo entendí que no toda la gente es hijo de Dios. Inmediatamente dije: yo quiero ser hijo de Dios, y por lo tanto yo quiero abrirle mi corazón a Jesús. Y me acuerdo que doblé mis rodillas, mi esposa estaba en la cocina haciendo la comida, y yo me postré ahí donde estaba y empecé a llorar frente a este libro con todo mi corazón, y hablé unas palabras diciéndole: Señor, entra dentro de mi corazón, cambia mi vida. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser un hijo tuyo. Y yo le abrí mi corazón, y yo inmediatamente este libro, como les he dicho, se fue abierto totalmente. Yo lo empecé a entender. Pero yo lo que no sabía es que cuando yo hice esa oración, cuando tú también haces una oración similar, donde tú le dices al Señor, yo no sé hace cuántos años, no sé en qué momento, pero en el momento que nosotros hicimos una oración de todo nuestro corazón,
En ese momento se oye una voz del cielo que dice igual: este es mi hijo amado. Wow, escucha bien, yo recibí esa palabra: tú eres mi hijo amado. ¿Cuántos se creen amados aquí? Dice mi esposa, estaba enseñándonos un versículo que decía: el siervo mimado desde su niñez a la larga va a ser el heredero de su señor. Y yo puedo sentir que yo fui mimado, así como dice mi esposa dice: yo fui mimada desde que era niña. Pues yo le digo: pues yo también así me siento mimado, porque yo después de esa oración, yo sentí como el Padre me abrazó y me dijo: ven, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo, yo te adopto como mi hijo. ¿Y sabe qué? Le voy a dar otra noticia para que usted vea y se la grite al diablo cada vez que venga contra usted. Mire, pase conmigo al libro de Efesios, porque hay veces que nosotros ni siquiera sabemos, somos cristianos y siempre, ¿qué eres tú? Soy cristiano, pero escuche bien, esa palabra vino después de varios años que había comenzado el evangelio, y dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 13 por allá de así, que por primera vez en Antioquía se le llamó cristianos a la gente que creía en Cristo. Pero en realidad lo que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora voy a ir rápido. Dice en el verso 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche bien, usted tiene bendiciones allá arriba, bendiciones celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones celestiales en Cristo. ¿A quiénes? Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Quiere decir, ¿sabes cuándo te escogió Dios a ti para que fueres hijo de Dios? Desde antes de la fundación. O sea, todavía no nacías, todavía no habías nacido, y Dios, que es todopoderoso, que conoce el presente, el pasado y el futuro, dijo: yo quiero que éste sea mi hijo. Desde antes de nacer, desde antes que tú nacieras. Pero pastor, entonces ¿por qué sufrí mucho? Porque todavía no había sido manifestado. No había sido manifestado. Pasa conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Ve conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Esto es interesante que nosotros lo sepamos. Algunos de nosotros hemos tenido una vida muy sufrida antes de venir al evangelio, y muchas veces nosotros estamos y vivimos así. Crecimos sin amor, crecimos sin padres, crecimos con carencias, crecimos con enfermedades, crecimos con luchas, y de repente en medio de la lucha alguien nos comparte del evangelio y decidimos aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, y a partir de ese momento Dios dice: Él es un hijo. Mira, yo te voy a decir una cosa: hay muchos drogadictos ahorita, hay muchos que están hasta en la homosexualidad, hay muchos hasta políticos, hay muchos agentes judiciales, hay mucha gente que está en diferentes lugares trabajando, ni siquiera sabe, son malos, totalmente malos en su corazón, y ellos no saben que Dios ya los escogió para que fueran sus hijos, pero no lo sabemos. Escucha, fíjate lo que dice en el verso 19: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que Dios ha sujetado la creación misma, y aún la misma creación está gimiendo, diciendo: queremos que los hijos de Dios ya se manifiesten. Queremos que aquellos que faltan, están ahorita, escuche bien, en medio de situaciones adversas, en medio de luchas, en medio de enfermedades de esta pandemia. Mucha gente se va a convertir, mucha gente va a venir a Cristo. Mucha gente que antes vivía mal tuvo que enfrentar las situaciones adversas, así como muchos de nosotros, para que nosotros podamos venir a Cristo. De tal manera que cuando uno es hijo de Dios, le ponen una marca. Diga conmigo, una marca. Ven, José, voy a usar aquí a Josías. Cuando tú ya aceptaste a Jesús, Josías, voy a pensar que hoy acepta a Josías en su corazón, a Jesús. Escucha bien, en ese momento que usted hace una oración, en el momento que usted hace una oración, en el momento que usted le entrega su vida a Jesús, en ese momento algo, hay una marca, se oye. Y en el mundo espiritual, todos los demonios dicen: wow, este es hijo de Dios. ¿Pero por qué lo reconoce? Por lo que le han dado, por la voz y por el decreto que Dios ha hecho a este. Este es hijo de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Escuche, también hay hijos del diablo. ¿Sí sabe o no? Vaya conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6. Dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, está hablando de Pablo y Bernabé, hallaron a cierto mago. Diga conmigo, cierto mago, falso profeta. Diga conmigo, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Quiere decir que el político quería oír la palabra de Dios. El político quería oír la palabra de Dios. Hay gente que quiere oír la palabra de Dios, pero dice la escritura que este Bar Jesús le resistía, porque así se llamaba, Elimas el mago, así tenía su nombre, de brujo. Este tipo era un brujo. Este tipo creía en la muerte. Este tipo creía en la brujería. Este tipo creía en la hechicería. Este tipo embrujaba. Este tipo se oponía. Siempre va a haber gente que se oponga para que los hijos de Dios y para que nosotros oigamos la palabra de Dios. Escucha bien, siempre va a haber guerra contra aquellos que quieren oír la palabra de Dios, porque si ellos oyen la palabra de Dios, se pueden convertir en hijos de Dios y Dios les puede dar una distinción que no tienen. Tú vas a ser Elimas. Tú, ven para acá. Este tipo dice que así se traducía: procurando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, escuche bien, le dijo: oh, lleno de todo engaño. ¿Cómo es un hijo del diablo? Lleno de todo engaño, de toda maldad. ¿Hijo de quién? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Escuche bien, cuando alguien es así, el diablo también le pone una distinción. Este es hijo del diablo, ¿verdad?
Este es un mago, este siempre se opone, este no quiere nada de la palabra, este es enemigo de Dios, este es enemigo de la palabra, este es enemigo de toda justicia. Y Dios le dio la autoridad a un hijo de Dios que era Saulo, que tenía el poder, que tenía el dunamis, y le dijo, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, y le dijo, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Wow. Hijo de Dios, hijos del diablo, enemigos de toda justicia. Cuando no quiere alguien, no quiere venir a Dios, no quiere oír la palabra, antes se opone, es un enemigo de Dios y tiene una distinción, es un hijo del diablo. Los brujos, los hechiceros, los que aman la santa muerte, los que creen en horóscopos, los que creen en basuras, los que creen en la suerte, los que dicen groserías, los que se embriagan, los que eran cabareteros. Antes de yo venir a Jesús, yo era un hijo del diablo. Yo todos los días, todos los viernes visitaba un cabaret antes de venir a Cristo. Y todos los viernes mis amigos, ellos pasaban por mí, y yo tenía una distinción como esta. Yo era un hijo del diablo, pero Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que yo crecí, aunque crecí en una familia pobre, en una familia que no era correcta, crecí, mi padre tomaba mucho y no era un hombre que nos amaba. Dios me había escogido allí y él me había dicho que yo iba a ser hijo de Dios. Él ya lo sabía. Ella lo sabía, de tal manera que aunque yo estaba en un lugar incorrecto, en un lugar del diablo, en una morada de maldad, como dice la Biblia, yo tenía la protección de Dios, que el diablo no podía acabar con mi vida más, porque él iba a cambiar este listón por uno rojo. Tú también. Yo recuerdo cuando Carlos llegó aquí a la iglesia, Dios lo cambió. Antes todos nosotros éramos hijos del diablo, pero un día se pronunció la misma palabra en el cielo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cuando tú derramaste tus lágrimas y le entregaste a Jesús tu vida. Pero voy a hablar un poquito acerca de los rositas, los medias tintas, los que no son ni hijos de Dios ni hijos del diablo, son medias tintas. Son rositas. A ver, ven. Este es un rosita. Qué mono se ve. Estos ni están allá ni están acá. Tiene un pie acá y tiene un pie allá. Un pie allá más. Así, tiene un pie así. Estos, aunque han conocido la verdad, no están en el mundo ni están acá. Y Dios detecta este tipo de gente. Mira, pasa conmigo al libro de los Hechos. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 8. Escuche bien. Dice el verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían, y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en la ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, diga conmigo, Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y diciendo: este es el gran poder de Dios. Era otro brujo. Dice la Biblia que antes nosotros éramos todo eso.
ese era un brujo. Y la señal de brujo es que era un borracho, era un adúltero, era un afeminado, todo lo que pueda haber. Esto. Y a este estaba allí. Y a este oía mucha gente. Y a este tenía muchos amigos. Pero cuando vino Felipe, dice que toda la gente creyó y también creyó Simoncito. Y también creyó Simoncito, dice la Biblia en el verso 13, en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sabe? No solamente creer en Jesucristo te hace hijo de Dios, te completa lo mismo que hizo Jesús, se bautizó en agua. Cuando tú te bautizas en agua, entonces eres decretado hijo de Dios. Entonces dice que se bautizaba a toda la gente y también dice, ¿creyó quién? Dile al que está a un lado, no seas un Simón. Y habiéndose bautizado, también se bautizó. También se bautizó. Wow. ¿Cuántos bautizados hay aquí? ¿Cuántos Simón hay aquí? ¿Cuántos se bautizaron aquí todos? ¿Hay alguno que no se ha bautizado? A ver, ¿hay alguien que no se ha bautizado? ¿Uno? ¿Hay más que todavía les falta ser hijos de Dios? Bueno, ahí no eres bautizado. Padre del cielo, he andado contigo en tu carro con un Simón. Puede decir Simones, aunque es más, Simón es más que ustedes, porque él sí se bautizó. Y la Biblia dice, escucha bien, que creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Wow. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Y dice que de repente cuando los apóstoles oyeron que en Jerusalén y que en Samaria estaban recibiendo la palabra, enviaron a Pedro. Y dice en el verso 18, y cuando vio, dice que vinieron Pedro y vinieron Juan, vinieron a la ciudad de Samaria y empezaron a orar por la gente y eran bautizados por el Espíritu Santo. Dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Vendedme también a mí ese poder. Vendedme también a mí ese poder. Y entonces dice, para que también a mí, dice, cualquiera que yo le impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondió Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. No le dijeron nada. Pero ¿sabe que así hay mucha gente que cree que por dinero puede salvar su alma? Que por dinero cree que puede recibir algo de Dios. Que cree que por estar cerca de Felipe puede recibir la salvación. Escucha. Todos los que somos, cuando somos llamados hijos de Dios, viene un ataque del diablo. Algunos quizá estamos aquí, y si tú analizas las tentaciones de Jesús, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando alguien es proclamado hijo de Dios, los ataques más fuertes y más violentos van a venir contra un hijo de Dios que contra alguien que camina en dos pensamientos. Y menos ataques va a recibir un hijo del diablo, porque a estos ya los tiene, pero a estos no.
Estos algún día le pertenecieron, algún día yo le pertenecía al diablo, pero Dios en su bondad me ha hecho hijo de Dios. Escucha bien, hoy quiero que vayas conmigo a la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué soy hijo de Dios? ¿Por qué Dios me ha escogido? ¿Por qué hemos recibido un espíritu de amor? Tú no recibiste. Cuando estamos aquí, nosotros odiamos. Cuando estamos aquí, nosotros maldecimos. Cuando estamos aquí, nuestro vocabulario son groserías. Cuando yo no era hijo de Dios, mi vocabulario era puras groserías. Yo me juntaba con pura banda. Cuando tú eres un hijo de Dios, el proceso del desierto te cambia. El proceso de la prueba te cambia. El proceso de la lucha te cambia. ¿Por qué Dios permite que el diablo venga contra los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque la lucha te perfecciona. La lucha te perfecciona. Es por eso que algunos de nosotros estamos enfrentando problemas de necesidad, carencias, donde vienen los ataques del diablo y te dicen: si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes de comer? ¿Por qué no tienes un buen trabajo? ¿Por qué no hay suficiente provisión? Y yo te digo una cosa: muchos de los que están aquí, que han recibido este llamado de ser hijo de Dios, muchas veces decaen aquí y luego son tan profundas sus caídas que muchas veces llegan hasta el fondo otra vez. La puerca lavada vuelve otra vez a su cieno, a revolcarse en su cieno. Muchas veces. Pero Dios estaba aquí, estabas tú aquí, pero no resististe la prueba. Sabes que al final de la pandemia, cuando nosotros vamos a escuchar lo mismo que Jesús recibió de los soldados cuando vieron a Jesús crucificado, clavado en la cruz, y él habiendo enfrentado todo y salió vencedor, dice que los soldados dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Quiere decir, cuando nosotros terminemos la pandemia y hayamos salido libres, la meta no es estar aquí. La meta no es estar aquí. La meta es que el proceso y el desierto te perfeccionó y te llevó a entender que somos hijos de Dios. Y al final se va a escuchar una voz que va a decir: verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Resistimos la prueba. Resististe la prueba. Resististe la lucha. Aquí en la iglesia hay una hermana que se llama Rosa, que está sirviendo y tuvo que enfrentar una situación de cáncer. Yo no sé si ellos tenían seguro médico. Yo no sé si ellos tenían dinero para pagar una cirugía y todo lo que se necesita para enfrentar el cáncer, pero ellos eran hijos de Dios y esa hermana era una hija de Dios. Y cuando lo enfrentó, Dios no le dijo y no le quitó pasar esa prueba de muerte frente al cáncer, pero ella fue avanzando, fue creyendo, fue con gozo al desierto de muerte y al final tenemos el testimonio. Dios proveyó el hospital, Dios proveyó el médico, Dios proveyó la cirugía, Dios proveyó el dinero, Dios proveyó todo, y ella ha salido y su rostro, su hablar es otro, es otro, es otro, es otro. Dios quiere, mucha iglesia está aquí, medias tintas. El proceso del desierto, el proceso de la prueba, Dios quiere perfeccionar tu vida para meterte aquí, porque Él quiere. La misma creación dice: ya queremos que se manifiesten los hijos de Dios,
Ya queremos los hijos de Dios que se manifiesten. Ya necesitamos el mismo cielo, la misma tierra, el mismo mar brama, gime, la misma tierra tiembla. ¿Y sabe por qué tiembla? Porque dice: ya decídanse. Son hijos de Dios, no son hijos del diablo. De tal manera que Dios quiere pasar a Dios no te quiere decir como a Simón: no tienes parte ni suerte en este asunto. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, pero también de amor. Escucha bien, ve el capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tú tienes este llamado, el diablo te va a querer llevar allá, o el diablo te va a querer llevar aquí. Pero dice que cuando tú entiendes tu llamado, tú te purificas a ti mismo. Y tú dices: no voy a pecar. Porque cuando uno recibe este llamado, ya no te sientes a gusto aquí. Ya no te sientes a gusto. Y puedo decirte, como un día escuché al hombre que me compartió la palabra. Él era un borracho, y él dijo, esa frase nunca se me va a olvidar. Y él dijo: el día que yo volviese otra vez a tomar una copa de vino, ese día me voy a morir, pero de tristeza, por haberle fallado a Jesús. Tú y yo somos llamados aquí. Mantén este llamado. Y termino con estos versículos. ¿Cuál es mi llamado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú tienes y tú estás aquí, ¿sabes para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. De tal manera que Él te quiere llevar aquí y te quiere poner esto mismo: Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y sabes en qué se va a manifestar que hay un hijo de Dios? El verso 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Versículo 14: mas nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Cuando nosotros pasamos aquí, algo que manifiesta a los hijos de Dios es que empieza a tener amor por su familia, por sus vecinos y por toda la iglesia. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener características que te distingan como hijo de Dios. Bar Jesús era un hijo del diablo. Simón era alguien que, aunque había creído, estaba un pie con el diablo y otro pie con Felipe, otro pie en el evangelio. Dios quiere que al final de la pandemia, no solamente estos,
sino que Él vino a deshacer las obras del diablo, también a este le puedan poner y pueda recibir, y al final de la pandemia podamos tener todo esto, hijos de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Señor. Dios quiere al final tener hijos de Dios. Escucha, yo no sé cómo son tus hijos, pero uno sabe cuando tu hijo es un hijo de Dios. No te vayas con la finta de que vienen a la iglesia, son hijos de Dios. Tu deber como padre es hacer que todos, tu familia, sean hijos de Dios. ¿Y en qué se va a manifestar? En que toda esta familia se ama. Y cuando tú vienes a la iglesia, encuentras a este tipo de gentes cambiados en su corazón, cambiados en su hablar, cambiados en su manera de vivir, cambiados en su manera de hablar, de ver. Empezamos a ser hijos de Dios. Yo no sé cuántos, en qué lugar estás, si estás aquí o estás acá, pero Dios quiere que en medio de toda esta pandemia procesarte para llevarte aquí. Hijo de Dios, hijo de Dios. Levanta tus manos, cierra tus ojos, y ahí donde estás medita. Medita si eres hijo de Dios. Medita y habla con Dios y dile: Señor, quiero ser tu hijo. Haz una oración. Haz una oración. Haz una oración. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que saben ellos que no son hijos de Dios. Si tú estás aquí y tú sabes adentro de ti que no eres hijo de Dios, no me importa si vienes con tu familia, no importa si vienes con tus hijos, pero seguir a Jesucristo se toman decisiones públicas. Hoy Dios te está llamando a hacer una decisión pública. Te digo por qué. La gente está muriendo allá afuera. Si te llega a agarrar la pandemia sin ser hijo de Dios, tú vas a ir donde van los hijos del diablo. Si tú sientes y sabes que no eres hijo de Dios, que no te agarre la pandemia sin ser bautizado, sin ser hijo de Dios, que no te agarre. Cierra tus ojos y dile a Jesús: yo te recibo como el Señor de mi vida. Empieza a hablarlo tú.
Mientras se oye la música, tú empiezas a hablar y empiezas a decirle: quiero ser tu hijo, acéptame como tu hijo, quiero caminar en obediencia, quiero recibir al Señor Jesús en mi corazón, quiero ser hijo de Dios. He hecho las cosas mal, estoy haciendo las cosas mal. Voy a hacer otro llamado. Voy a hacer otro llamado. Quiero hablarles a las medias tintas. Quiero hablarle a los rositas. Quiero hablarles a los que se han corrompido. No salgas de aquí sin ser hijo de Dios. No salgas de aquí sin que se oiga una voz del cielo que diga: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y yo voy a invitarte, si tú eres honesto, si tú eres un hombre que quieres a Cristo y quieres que tu familia cambie, que tus finanzas cambien, que tu vida cambie, si tú estás en una prisión de maldad o en hiel de amargura, le digas: Señor, yo he vivido medias tintas, he vivido en el mundo y he vivido con Dios. Soy un adobo. Empieza a decirle a Dios: perdóname, Señor, perdóname, perdóname, Señor, todo este tiempo. Quiero ser hijo de Dios, 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 quiero ser hijo de Dios. Por tu amor, Señor, gracias. Así puestos en pie, vamos a escuchar lo que Jesús habla respecto a la cena del Señor.
En el libro de Mateo, capítulo 26, el versículo 17. Así puestos en pie, vamos a tomar la cena del Señor. Dice el versículo 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús prometió que regresaría por segunda vez. Y aquí dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua. El tiempo de la segunda venida de Jesús está cerca. Así como lo dijo aquí, mi tiempo está cerca. Jesús va a regresar otra vez a la tierra y su tiempo, el tiempo en que Él va a regresar está cerca. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Los discípulos era la gente que seguía a Jesús incondicionalmente, aunque le fallaron, aunque uno le traicionó, pero Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Jesús dijo entonces: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Sabe dónde quiere Jesús tener comunión con nosotros? En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, porque la Biblia dice que somos el templo, la casa de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, en nuestra casa, en nuestra vida, es donde Jesús quiere tener comunión con nosotros. Y cuando celebramos y participamos de la cena del Señor, entonces participamos de esa comunión. Así que tome su pan. Y dice la Escritura en el versículo 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, comen, esto es mi cuerpo. Señor, gracias por tu cuerpo que fue partido en la cruz. Gracias, Dios, por toda tu bondad, por este sacrificio por el cual tenemos vida eterna, salvación. Gracias porque nos hiciste tus hijos. Y en este día comemos este pan recordando lo que tú hiciste con nosotros y con gratitud en nuestro corazón. Amén, amén. Comemos el pan todos, iglesia. Verso 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Me encanta porque Jesús dijo: beban de ella todos. ¿Quiénes pueden ser perdonados sus pecados? ¿A quiénes se les puede perdonar sus pecados? A todos, mientras haya arrepentimiento, mientras haya un genuino deseo en el corazón de cambiar. La Biblia dice: beban de ella todos, porque la salvación de Cristo es para todos. Tristemente no todos la quieren, pero para todos está disponible. Señor, gracias. Gracias, Jesús, por tu sangre que fue vertida en la cruz. Gracias por ese sacrificio. Tomamos esta copa y te damos gracias por tu sangre, porque tu sangre ha limpiado nuestros pecados, nos ha dado salvación y vida eterna. Muchas gracias, Jesús. Amén. Tomamos la copa. Señor, gracias por tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta semana. Abre los cielos sobre los empresarios, sobre los comerciantes, sobre los profesionistas. Abre los cielos sobre toda persona, Señor, que tiene que ir a trabajar. Señor, que sean bendecidos en esta semana. Señor, que vean tus milagros de provisión sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Dios, oramos, guárdanos y líbranos de todo mal cuando vamos a trabajar, en el auto. Dios, los que van en transporte público, líbranos de todo mal. Señor, creemos que tú envías a tus ángeles que nos guardan de todo mal.
Amén, iglesia. Qué buen tiempo hemos pasado en la presencia de Dios. No se te olvide compartir el link con todos tus familiares y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós, familia.